Hola a todos, mi nombre es Natalie. Realmente hago videos de ilustración o de los libros que estoy leyendo. En este video les quiero contar, bueno, les quiero hablar sobre las libretas de boceto y cómo las uso yo y también cómo usarlas mejor. Algunos consejos para usarlas mejor en general. Una cosa que me ha pasado mucho y que me di cuenta con el tiempo es que, bueno, que creo que casi todos los artistas hacemos es que empezamos a recolectar libretas de boceto sin usar y luego tenemos un montón de libretas de boceto y ninguna las usamos. Yo creo que lo más importante es reconocer cuántas tienes y usarlas todas las que tienes y con las que tienes determinar cuáles son las que te gustan o no. Y si no tienes tantas libretas de boceto y quieres conseguir una, hay que analizar bien pues qué tipo de libreta quieres y cómo la quieres usar y qué técnica quieres usar y qué tamaño es mejor usar. Una cosa que yo recomiendo mucho es dibujar grande en general para aprender y mejorar el dibujo. Es bueno dibujar grande y por eso es mejor usar una libreta de boceto que no sea tan chiquita en general. Y en mi caso particular, yo tengo muchas libretas de boceto chiquitas. De hecho, acá tengo estas tres, todas están sin terminar y todas han pesado un poquito. Esta es de papel que yo misma hice. Pero estas libretas tan chiquitas, yo no las uso, casi no las uso. Me tengo que esforzar a usarlas y digamos, esta ya casi la acabo, pero llevo desde el principio del año intentando acabarla, aunque la empecé hace más de un año. Y a mí no me gusta este formato, es muy chiquito, muy chiquito. O sea, puedo dibujar solo cosas pequeñas y generalmente las uso para retrato. Y yo siento que no dibujo tan bien en este espacio tan pequeño. Y que en general no me gusta mucho. Me gusta mucho algunas páginas bonitas, pero en general no me gusta mucho muchas páginas feas. Hay cosas que no me gustan. Igual dibujar feo es importante, no importa, porque lo importante de la libreta de bocetos es que la uses y que no te pongas presión. Lo importante es mejorar el dibujo y así, y hay que dibujar feo de vez en cuando. Y está bien. Una cosa que sirve mucho, digamos, para aprender y mejorar a dibujar, no necesariamente pensar que lo vas a publicar, porque eso pasa mucho ahora, que uno quiere compartir en las redes sociales lo que uno está haciendo. Y pues es bueno, es lindo y es bueno tener una presencia en las redes sociales como artista, pero también hay un punto en el que uno empieza a hacer, más bien en vez de una libreta de bocetos para aprender a dibujar, terminas haciendo una libreta álbum, que es más bien un libro arte, que es más bien un libro que está pensado para él, más que una libreta de bocetos. Y en la libreta de bocetos hay que dibujar, hay que quitar la presión de lo feo y hay que aceptar las páginas feas, como no me gusta. Pero aprendimos cosas generalmente las uso para dibujo anatómico, que es lo que más me gusta mejorar, pero este formato se ve lindo, pero no me gusta. Me gusta, siento que me limita mucho y que no las uso casi, pero tengo esta de papel suelto que tenía por ahí y tengo esta. Ya las he acabado porque tengo un montón acabadas, pero todas las he empezado un poco. Le he puesto cositas. Esta es un poco rara. Porque le he puesto pintura, el cerezo ayuda a crear cosas diferentes, pero pues no me fascina. Sí, esta le eché pintura y empecé a dibujar cosas encima, como exploración de texturas y cosas así, pero no me fascina este formato. Pues es chévere, pero no me fascina, pero los tengo que acabar y no puedo comprar ninguna nueva libreta hasta que acabe todas estas, lo cual es triste, pero es como una manera de no comparar un montón de cosas que no voy a usar, porque igual el consumismo es muy malo en cualquier formato, pero que es bueno no usarla. Entonces yo creo que es bueno determinar si uno usa realmente los formatos que tiene libretas, por eso usar las que uno tiene. Y digamos, hay gente que le gusta mucho este formato y que lo sabe usar muy bien y puede hacer cosas muy chéveres. Pero pues en general a mí en particular no me funciona mucho y en general con todas las clases de dibujo que he tenido en mi vida, tanto cuando estaba más chiquita o como en la universidad,
universidad, todos los profesores me han dicho que es malo usar libretas de boceto tan chiquitas, o sea, que es malo dibujar chiquito, que es bueno dibujar más grande, porque no mejora más el dibujo y es más evidente qué errores estás cometiendo en dibujo en general. Y también yo sé que dibujar chiquito sirve porque rinde más, es más rápido terminar algo, pero es bueno. Lo mismo en las ilustraciones, es bueno dibujar más grande en general. Cuando vas a escanear o cuando vas a hacer algo, es bueno dibujar grande en general. Porque cuando quieras usar lo que hiciste en otra cosa, si quieras imprimirlo, quieras hacer pósteres, quieres hacer algunos otros elementos editoriales, es bueno que sea un poquito más grande para que lo puedas editar más fácil. Pero pues en las libretas de boceto, pues en general lo bueno es que tú puedes hacer lo que quieras, tuya. Tú puedes hacer lo que quieras y si te gusta este formato, entonces sigue usándolas así. Pero sí recomiendo una más grande en general porque me he dado cuenta que estas son las que la mayoría de la gente, incluyéndome, no termina. Y hay gente que sí las termina y hace cosas increíbles, pero yo no soy una de ellas. Entonces el formato que a mí, por ejemplo, me sirve más es este que es media carta. ¿Sí? Esta es más o menos una nueva. Yo también tengo diferentes libretas de bocetos para otras cosas, porque digamos, este es más como mi planeador de ilustraciones que quiero hacer o cuando tengo algunos proyectos o comisiones son las cosas que los hago aquí. Entonces aquí planeo la ilustración, hago diferentes bocetos y planeo la paleta de color de lo que voy a usar y de los proyectos que estoy usando. Y lo que ya haces también pego cosas, como digamos tenía este dibujo que hice por ahí afuera y lo pegué y luego lo arreglé la anatomía en una hoja de papel pergamino, que eso también lo hago. Entonces, porque como yo dibujo mucho en acuarela y en wash, entonces yo transfiero el dibujo al papel acuarela o el papel que uso para el wash para no lastimar el papel, porque dibujar mucho se tira el papel, sobre todo el papel acuarela se daña si borras y dibujas mucho. Entonces yo calco el dibujo que ya hice final aparte en una hoja diferente y paso los elementos principales para que el papel no se lastime y que sea la mejor forma para usar la acuarela. Entonces a veces pego esos esos dibujos o lo que he copiado aquí. Sí, y digamos, por ejemplo, acá tengo este, que es un dibujo, es la primera vez que hice una escena y no me gustó, era una parte que iba a ser parte de una ilustración, pero no me fascinó cómo me quedó, pero aún así me gustó el color, entonces lo pegué. Entonces también lo uso como para recolectar dibujos que he hecho aparte, que he hecho en otros papeles que haya hecho, y esta es como la primera que usé este año y esto está más o menos nuevecita. Entonces, porque la que estaba usando antes la usé, ese es otro formato que me gusta mucho. La cambié por ese más chiquito solo para variar, pero yo uso a veces esta de planeador de ilustraciones que es A4 de Canson, que esta me gusta mucho y sobre todo para dibujar es muy chévere. Porque pues puedes hacer diferentes cosas y hay más espacio para hacer páginas interesantes, ¿sí? Como esta puedes hacer más una página que se ve estéticamente más bella y también es más interesante de composición. Puedes hacer cosas de composición más chévere, entonces yo recomiendo una grande en general. Y esta me gustó mucho por eso y así puedo recolectar muchas cosas y la vuelvo una nana, siempre las parto un poquito y esta me gusta mucho, el de Canson es muy chévere, pero también hay que, yo les digo, a mí lo que me sirve a mí, pero si le sirve otro marca o formato de libreta, pues la cosa es que sea algo que les sirva y pues pueden hacer cosas interesantes, ¿sí? Entonces uno puede hacer exploración de dibujo, pues, y eso lo hace más chévere. A mí me gusta más componer de esta manera. Digamos, tengo este que es de colores que no le eché
uno los puede sellar con fijador, con barniz artístico, pero que esto es lápiz de color para que no se dañe. Pero yo a veces lo que hago es cubrirlo para no perder el dibujo, porque a veces se traspasa a la otra hoja. Entonces los cubro con papel pergamino cuando no les echo barniz artístico. Pero también a veces queda oliendo feo. Entonces queda oliendo mucho barniz en la libreta, pero eso se puede hacer también. Y más que a veces no he tenido tiempo más de echarle barniz a los dibujos que he hecho, y entonces así planeo cosas y los cubro con papel pergamino. Las cosas que hago en lápices de colores y en grafito es lo que cubro de esa manera, y es como el planeado, y este es el que acabé el año pasado. Y también, si quieren mejorar en alguna técnica en particular, digamos, el año antepasado estaba haciendo, quería mejorar mucho en acuarela, entonces conseguí esta libreta muy barata de acuarela y empecé a dibujar, pintar directamente en acuarela para mejorar la técnica de la acuarela. A mí me gusta mucho el retrato en el dibujo en general, entonces así muchas cosas en acuarela, y es bueno como para practicar en general, practicar y quitarle la presión al dibujo y a la pintura. Entonces eso hay que también reconocer, bueno, quiero usar una libreta en particular para mejorar en una técnica, o quiero solo dibujar en qué, o qué papel. Entonces hay que averiguar muchos qué papeles sirven mucho para pintar. Esta de Canson es chévere para pintar y todo eso. Para acuarela sí es mejor usar una de papel acuarela o de papel especial. Y otra cosa que me gusta es ponerle la fecha, ¿no? De cuando las usé y por qué las usé y tal cosas. Entonces siempre es bueno como reconocer qué es lo que quiero usar y para qué la quiero usar, y usarlas. Otra cosa también es dibujar todos los días, es muy bueno, y sobre todo cuando uno está empezando es muy bueno dibujar. Pero también hay que reconocer que no todo el mundo tenemos en el mismo tiempo, y que a veces si uno está estudiando y haciendo otras cosas o tiene algunas responsabilidades en particular, pues no necesariamente hay que hacerlo todos los días, pero sí escoger como un tiempo en que uno los usa y cargarlas a veces. Yo tenía una profesora en la universidad que siempre llevaba una libreta más grandecita y se sentaba a veces en la universidad a dibujar a la gente, lo cual es muy chévere de hacer, sobre todo para mejorar el dibujo anatómico, porque en el dibujo anatómico uno puede usar muchas fotografías o fotos de referencia, y hay muchos lugares donde uno puede comprar fotos de referencia en particular en internet, pero también es muy bueno dibujar personas en la vida real. Pero a veces ir a sesiones de dibujo no es tan sencillo según donde vivas y cómo esté organizada la sesión de dibujo. Entonces eso es muy chévere hacerlo, ir a sesiones de dibujo. De varias en mi ciudad que lo hacen, que yo vivo en Bogotá, pero generalmente todas son como a las 6 de la tarde o los sábados. Es chévere ir con alguien, es una experiencia muy, muy bacana, porque pues también se habla con otras personas, pero como mucha gente de artes, todos son un poquito callados, incluyéndome. Entonces es como una experiencia de todos estamos dibujando juntos y luego podemos hablar, pero generalmente todo el mundo está muy en silencio. Es muy interesante la experiencia en general, pero a veces no tiene ni el dinero, ni el espacio, ni el tiempo para hacerlo de esa manera. Entonces una cosa que hacía mi profesora y que yo a veces hago, no lo hago tan seguido, pero sí, yo es lo de sentarse en cualquier lugar que tengas tiempo libre y tú tienes tu lápiz, esfero o la formato que tú uses, y dibujas a la gente que está alrededor tuyo, por ejemplo. Entonces una cosa que ella hacía era sentarse en la universidad y ver a la gente caminar. Entonces eso también ejerce, hace que uno se vuelva más rápido dibujando, y es como resuelves la anatomía en la vida real, porque lo que me decían muchos maestros era que la foto te resuelve el dibujo de cierta manera, porque el contraste de color en la foto está más marcado que en la vida real. En la vida real uno no reconoce tan rápido las cuestiones de la anatomía y de la luz, entonces es mejor dibujar a veces a la gente en la vida real, dibujar a la gente caminando. Pues es muy loco dibujar a la gente
qué está pasando por ahí, o si no, un centro comercial también es interesante hacerlo. Pero pues es rarito, pero es chévere de hacer en general para mejorar el dibujo. Y es una cosa que uno puede hacer mientras está haciendo otras cosas. Pues si tienes un espacio, después de almorzar o después del trabajo, después de estudiar y dibujar. Pero también es bueno usar fotos de referencia. Hay mucha gente, yo he usado también a veces Pinterest, aunque no me gusta tanto porque ahora hay más cosas de inteligencia artificial. Entonces ahí está otra aplicación que es muy similar a Pinterest que se llama Cosmos. No puede decirle a Cosmos que no lee ninguna imagen hecha en inteligencia artificial y se encuentran fotografías de referencia muy chéveres y también tiene una parte de color donde uno puede mirar paletas de color. Es muy interesante la aplicación de Cosmos y también se usa en internet, buscas Cosmos y haces una cuenta y es muy igual, muy parecido a Pinterest y en cómo se usa, pero es un poquito mejor. Yo encuentro cosas más interesantes de fotografía como de inspiración, pero también no hay que sobreusar Pinterest ni Cosmos, porque uno empieza como a ver lo mismo, ¿no? Porque también hay un cierto formato que tienen estas aplicaciones que es muy vertical. Y a veces en la ilustración y el dibujo van a usar cosas más en horizontal, entonces también hay otros lugares en donde uno puede comprar eh, paquetes de fotografías de referencia. Yo no los he usado mucho, pero sí he visto varios ilustradores usándolos y son muy chéveres. Hay que llamarle reference drawing, que uno puede ver luz y color eh, en una imagen o en una 3D para resolver un poco la anatomía, que te ayude en la anatomía en general. Entonces son como elementos que uno puede usar porque no todo el mundo puede estar dibujando a la gente en la vida real, o uno también puede tomarse fotos de sí mismo para dibujar cosas en general o de amigos o de gente que uno conoce. En general lo que uno encuentre que le llama la atención y no necesariamente tienes que dibujar todos los días, pero sí dibujar constantemente al menos algunas veces a la semana y eso ayuda a mejorar el dibujo en general. Es como para mantener a uno la práctica y pues reconocer que formatos de libretas tú usas y que quieres seguir usando más adelante. Yo me estoy forzando a terminar estas para que me entre en la cabeza en serio que no vuelva a comprar esto. Y pues sí está funcionando porque me está costando mucho acabar esto, pero sí me ayuda mucho como a nomás dejar de comprar cosas que no vas a usar y a dibujar más constantemente en general. Y eso sirve mucho. Ahora, otra cosa que también recomiendo es como me pasa con mi libreta de crear diferentes cosas de ilustración, de planeación de ilustración particular, que a veces es bueno tener otra libreta que se llama de lugares comunes, en donde uno no solamente dibuja, sino pone todas las cosas que le llaman a uno la atención. Es algo muy personal, es una mezcla entre diario y diferentes cosas. Entonces se puede dibujar y también se puede poner cosas que te llamen la atención. Entonces, por ejemplo, uno escribe cosas de su diario y dibuja cosas que le llaman la atención o libros que le llaman la atención. Yo tengo uno más de escritura a veces, pero creo que estás parado en él. Tengo el teléfono encima de él. Pero en donde escribo cosas de los libros, pongo a veces textos que me he encontrado, que me parecen interesantes, como citas de cosas interesantes, historias que se me van ocurriendo, y eso puedo empezar a crear diferentes cosas. Es una forma como de tener una libreta en donde tienes muchas cosas creativas y que es algo muy personal y que ayuda mucho como a alimentar la creatividad, porque como ahora usamos mucho el teléfono y mucho las redes sociales, a veces no tenemos como un lugar en particular donde uno tiene todas sus cosas y donde se fomenta el aprendizaje, sino porque lo que pasa es que solo miras las cosas, miras a los ilustradores, miras a tus amigos, miras las cosas, pero realmente no estás retroalimentando de la información a ti mismo.
tanto como antes de las redes sociales en general. Entonces con esta libreta de lugares comunes uno ayuda mucho a tener un lugar en donde uno puede fomentar esa creatividad y fomentar las cosas que a uno le llama la atención, o sea, realmente meterse en, digo, me llama tal cosa, tal tema de esto, o estoy obsesionado con tal libro, o estoy obsesionado con tal tema, con X tema. Todo eso lo puedes ir escribiendo e ir alimentando, sí, de una forma más orgánica y como más personal. Y no es algo que le tengas que mostrar a todo el mundo, y se convierte más como un semi-diario, de muchas cosas que te llaman la atención. Y yo hacía eso muchas veces en la universidad, accidentalmente, que yo tenía yo tenía ¿cómo se llama? Sí, una libreta de todo lo que hacía en la universidad, donde escribía todo, lo dividía en diferentes cosas y se convertía en, por accidente en una libreta de lugares comunes, en donde yo dibujaba muchas cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba escribiendo o que tenían que ver con las clases que estaba haciendo, porque yo siempre he dibujado al borde, o sea, y todas las páginas que están más dibujadas es donde paraba más atención y donde me acuerdo más de las cosas de que estudié. Entonces como que se convertía en algo así, donde tenía conocimiento y tenía cosas personales también y ayudaba a fomentar el conocimiento. Yo siento que me acuerdo de más cosas de esa libreta de otras cosas que he hecho que simplemente están ahí y ya. Entonces es una forma, es un ejercicio muy chévere de tener esa libreta de lugares comunes. También es una manera como de salirse del internet y estar en la vida real, un poco más como en lo táctil y en uno mismo. De eso, porque a veces con Cosmos, por ejemplo, que eso más o menos funciona de una manera similar, o con Pinterest, uno está dentro de algo que te está diciendo algo más. O sea, la inteligencia que tiene estas redes, el algoritmo te está alimentando lo mismo que siempre estás viendo. En cambio, en una libreta de estas, puedes darte cuenta incluso de que hay cosas que te llaman la atención, que no necesariamente hubieras encontrado si no lo hubieras puesto ahí, y empiezas a hacer como un lugar específico en donde tienes toda tu creatividad, en donde te ves más allá un solo forma, porque a veces en las redes es como, y pasa mucho digamos en YouTube, tú te das cuenta que muchos influencers o muchos youtubers tienen la misma clase de contenido, porque el algoritmo y la forma en que funciona YouTube y todas las redes sociales no permite que uno cambie demasiado y quiere que uno haga lo mismo, el mismo formato, o si no a la gente no le interesa. Y entonces lo que pasa es que como personas nosotros somos muy diversos dentro de nosotros mismos, tenemos muchas cosas que nos alimentan quiénes somos, y no somos solamente cierto dibujo, cierto estilo o ciertos conocimientos, sino que somos más allá de solamente esa cosa que hacemos en este lugar en particular. Y la cosa de la libreta del lugar común es más como una forma de conocerse también a uno mismo, y eso ayuda mucho a la creatividad como artista. Yo siento que es algo muy interesante de hacer, que a veces no lo he hecho tanto en los últimos años, pero que estoy retomando más o menos ahora, que me parece que es muy bueno de hacer. Entonces, esos son mis consejos y como yo uso mis libretas de dibujo en general, y como intento no consumir tantas libretas que no vaya a usar. Creo que tengo otra, pero ya les muestro. Otra que fue como un error, un impulso, compré esto de impulso, y porque me pareció que la persona que las estaba vendiendo era una muy buena persona, en fin. Esta es una libreta de papel negro. Sí, es papel negro y tengo dos dibujos nada más aquí, o tres. Entonces, de lápices de colores casi no se ve muy bien. Esto me llamaba mucho la atención en ese entonces, de dibujar en papel negro, que es dibujar al revés y colorear al revés, en el sentido de que uno empieza con los colores más claros primero, porque estás pensando al revés, ¿no? Es como naces las líneas, o sea, todo lo que es líneas, todo lo que son bordes,
no se dibujan en realidad porque es el papel. En realidad lo que estoy dibujando es la luz. Entonces es un ejercicio muy interesante casi no sé, pero es una libreta que no uso. No uso, o sea, no uso, hace mucho que no la uso. Y no es algo que esté tan interesante en hacer o usar tanto, pero sé que tengo que usarla porque la tengo, porque me da mucho pesar deshacerme de ella y porque ya la empecé. Pero esto es un impulso de comprar algo que no estoy segura que vaya a usar. Y a mí me gusta malgastar en general. Bueno, más tiene que ver más con la forma en que crecí. Que pues incentiva más que sea no gastar tanto cosas que no sean necesarias. Entonces esto me, da, me da muchísimo fácil. Pues sé que la tengo que usar. Se puede usar también de pintura en esta, pero no lo usaba. Está totalmente llena. Pero es algo que reconozco que no debía comprar, que compré. Porque me llamaba la atención, pero no había dibujado tanto de esa manera ni quería dedicarme a eso inmediatamente. Entonces, esta acumulación de libros sin sentido. Sin sentido, pero ya las he ido eliminando. De hecho, yo las conservo todas. Tengo como un tarrito en donde las tengo todas así en una cajita donde tengo todas las que he usado en mi vida y es muy útil para ver como el crecimiento del dibujo y sobre todo en una sola libreta uno puede ver, bueno, estaba dibujando hace un año así, más o menos, dibujé así hace un año y voy así este año y así, entonces es como uno va conociendo qué cosas están mejorando y a veces también ver dibujos que uno dice que entonces le parecieron feas y que puede que técnicamente no estén supremamente bien, pero que la idea de la composición son muy interesantes y que se puede hacer algo de nuevo, que es algo que a mí me gusta, que es volver a hacer dibujos una y otra vez, volver a tocar el mismo tema muchas veces hasta que me canso de él. Entonces es muy bueno tenerlas todas y usarlas todas, pero también ser consciente de no malgastar en general, que pues yo creo que le pasa a la mayoría de la gente que hace cosas de ilustración y dibujo. Entonces eso es lo que le quería contar sobre la libreta de Osdo. Y como ustedes hacen sus libretas, cómo las usan. Tienen también un mundo de libretas como yo. O usan una y la van y compran cuando se acaba. Tienen algún sistema para usarlas también, que tanto las usan como las usan. Cuéntame. Y de pronto me dan cosas también. Y eso es todo. Y los veo en el siguiente video.